El analizar la distribución de torques y potencia a través de ejes es una práctica común en ingeniería. En este ejemplo, lo que vamos a hacer es clarificar todos estos aspectos, donde vamos a ver cómo se trasladan los torques entre los diferentes ejes y también cómo es que interactúan las cargas en los engranes cuando el elemento empieza a operar. Así que vamos a iniciar con este ejercicio. Un codificador F, utilizado para el registro en forma digital de la rotación del eje A, está conectado al eje por medio de un tren de engranes que se muestra en la figura, el cual consta de 4 engranes y de 3 ejes sólidos de acero, cada uno con diámetro D. 2 de los engranes tienen un radio de R y los otros 2 tienen un radio de NR. Si se evita la rotación del codificador F, determine en términos de T, L, J, G y N el ángulo de rotación del extremo A. Como pueden apreciar, a nosotros nos están solicitando el ángulo en A. Nosotros solamente conocemos el torque que se encuentra en A, y todo esto lo vamos a poner en función de estas variables. No tenemos ningún número, sin embargo, es exactamente el mismo procedimiento. Incluso confío en que al no tener números, esto sea todavía más simple y más claro para los estudiantes. Entonces, vamos a dar inicio. Primero, vamos a determinar los torques que hay en cada uno de los ejes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de posteriormente determinar el ángulo que se está formando entre cada uno de estos ejes hasta llegar al ángulo del extremo A. Ahora, otra cosa importante también que nos dice el problema y que tenemos que considerar es el hecho de que esta parte que se encuentra en F, de acuerdo al problema, nos está diciendo que no se mueve, es algo totalmente fijo, como si estuviera empotrado. ¿Por qué nos dice el problema esto? Porque al momento en el que nos especifican esta característica, eso quiere decir que la deformación que tenemos en F va a ser igual a 0. Y no puede haber deformación en F, ¿por qué? Porque, recuérdenlo, está totalmente fijo, no sabemos si a una pared o a algún otro dispositivo. Simplemente es lo único que nos dice. Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos este ángulo, pues vamos a comenzar a determinar el resto de las fuerzas, de los torques y de los ángulos. ¿Y qué podemos apreciar aquí? Primero, tenemos el torque en A, el cual va en sentido antihorario, y sabemos que este torque va a tener el mismo efecto en todo el eje, hasta llegar a B. Entonces, vamos a ponerle, como dato, vamos a poner el torque, y a este torque le vamos a poner AB. Este torque AB, ingenieros, pues va a tener un valor de torque A. Ahora bien, nosotros sabemos que aquí hay 2 engranes conectados y que en algún punto de estos engranes va a existir un punto de contacto y se genera generando una fuerza. Entonces, si nosotros hacemos un diagramita muy simple, vamos a poner primero el engrane B, un momento porque aquí está mejor, vamos a poner aquí el engrane B y aquí el engrane A. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el engrane A está girando o va en esta dirección, que es el sentido antihorario, entonces nosotros vamos a hablar de que vamos a tener una fuerza en un punto de contacto. Vamos a suponer que el punto de contacto es este que se encuentra aquí, haciendo la suposición de que esos engranes, la relación de contacto entre ellos es de 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente está embonando un diente de cada engrane y que no empiece a embonar el otro hasta que el diente que estaba anteriormente haciendo contacto lo deja de hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de que este engrane, que por cierto le vamos a llamar B, y a este le vamos a llamar C, al momento en el que B gira, en el punto de contacto va a emitir una fuerza. Y a esta fuerza le vamos a llamar
F1. Entonces, a la hora de que gira B, emite esta fuerza, ¿y quién va a recibir esta carga? Esta carga la recibe el engrane C, porque sabemos de antemano que el engrane C va a venir en esta dirección. Pero como nosotros estamos analizando un elemento que es estático, eso quiere decir entonces que al momento en el que se recibe esta carga, pues va a oponer una reacción. Va a oponer una reacción que va en sentido contrario a la carga que nosotros teníamos y le vamos a llamar F1'. Entonces, F1 es la carga emitida por el engrane B y F1' es la carga emitida por el engrane C. Hasta aquí nosotros podemos apreciar de que entonces, a ver, si el elemento está en equilibrio, esta carga que tenemos como F1 tiene la misma magnitud que F1'. Es la misma magnitud, solo que diferente sentido. Y entonces, algo similar va a pasar con D y con E. Ahora bien, como ya conocemos, o más bien, ya tenemos nuestro diagrama, podríamos conocer el valor de esas fuerzas. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues de la siguiente manera. Primero, no hay que olvidar que del centro del engrane hacia el punto de contacto hay una distancia perpendicular a esas cargas, que por cierto, a esta le vamos a llamar radio B. Y del centro del engrane C al punto de contacto, pues vamos a tener otra distancia que le vamos a llamar radio C. Y listo. Podemos apreciar que en esta ocasión las cargas son perpendiculares a las distancias. Y entonces, esto nos lleva a recordar que nosotros podemos obtener un torque de la siguiente manera. Podríamos decir que el torque, ¿a qué es igual? El torque es igual a la fuerza. Atención, si estamos trabajando con magnitudes, pues sería igual a la fuerza por la distancia. Si estuviéramos trabajando con vectores, entonces sería el producto vectorial entre la fuerza y la distancia. Pero bien, ahora nosotros, de aquí, ¿qué podemos apreciar? Que nosotros podríamos despejar esta fuerza. Y vamos a hacerlo. La fuerza, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al torque entre la distancia. Recuerden que para poder efectuar esta operación, la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. Y entonces, ahora sí, nosotros ya podríamos conocer esta fuerza F1 y vamos a obtenerla. Para ello, vamos a decir que F1 ¿a qué va a ser igual? Pues F1 va a ser igual a el torque que hay en el engrane B, desde luego. Vamos a ponerlo como, que por cierto, ese torque es TA, porque recuerden que el torque que nosotros estamos aplicando en este extremo se distribuye en todo el eje, e incluso, pues es el mismo torque que lleva este engrane B. Entonces lo vamos a dejar en términos de A, y vamos a tener que es el torque entre la distancia, que la distancia es RB, y en esta ocasión me dicen que el radio está en función de NR. Entonces la distancia sería NR, que sería el radio del engrane B, de acuerdo a lo que me está diciendo el problema. Hasta aquí nosotros ya tenemos la fuerza que hay en el punto de apoyo entre estos dos engranes. ¿Y para qué me sirve esa fuerza? Porque si bien tenemos la misma fuerza, solamente que en dirección distinta, que está recibiendo el engrane C. Por lo tanto, gracias a esta fuerza es que vamos a poder conocer el torque en C y vamos a obtenerlo. Vamos a decir entonces que el torque en C, ¿a qué va a ser igual? Pues este torque en C va a ser igual a la fuerza, la cual nosotros ya la conocemos y sabemos que es de TA entre NR. Esta es la fuerza y la vamos a multiplicar por la distancia. ¿De qué distancia estamos hablando? Pues si estamos hablando del engrane C, sería el radio del engrane C,
que es una R. Entonces, estas dos R's se van a convertir en un 1 y vamos a decir que el torque en C es igual a TA entre N. Y listo, Inges. Hasta aquí nosotros ya tenemos el torque en B y el torque en C. Pero atención, porque nosotros sabemos que el torque es el mismo en todo el eje. Eso quiere decir entonces que el torque en C que nosotros ya teníamos va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual al torque del engrane D. Son exactamente iguales. Y ahora que ya conocemos el torque en D, pues me va a servir para conocer la fuerza que hay en el apoyo que existe entre estos dos engranes, en ese punto de contacto. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente con los engranes anteriores. Primero vamos a tener uno de los engranes que es el mayor y después el engrane menor. De aquí pues nosotros vamos a trazar unas líneas que son hacia los centros y recuerden que esto que tenemos aquí es el punto de contacto. A este engrane le vamos a poner nosotros D y a este de aquí nosotros le vamos a poner E. Ahora bien, ¿cómo giran? Si bien es cierto, este elemento C va a girar en sentido horario. Eso quiere decir que el giro en D pues va a ser el mismo que el giro que teníamos en C, porque están unidos al mismo eje. Entonces, vamos a tener que este engrane va a girar en sentido horario y por lo tanto, este otro engrane va a girar en sentido antihorario. Van a tener estos sentidos de giro. Recuerden que aquí llevamos un torque D y aquí vamos a llevar un torque que le vamos a llamar E. Ahora, las cargas, ¿cómo están funcionando en ese acople? Pues bien, a la hora de que va girando este engrane, pues vamos a tener que de manera vertical vamos a tener una fuerza que le vamos a llamar fuerza 2. Esta fuerza 2 está siendo ejercida por el engrane en D. Sin embargo, como el elemento es estático, recuérdenlo, va a haber una reacción oponiéndose al movimiento que va a venir en dirección contraria a esta fuerza 2 y le vamos a llamar fuerza 2' porque tiene la misma magnitud pero diferente sentido. ¿Y qué es en realidad lo que me está provocando esta F2'? Pues es la reacción que hay a la hora de que el engrane D le está pasando la fuerza al engrane E. Al estar en equilibrio se va a generar una reacción y esa reacción es justamente esta variable de la que estamos hablando. Ahora bien, nosotros ya podríamos conocer esa fuerza 2 y vamos a conocerla. Entonces, nosotros vamos a tener que la fuerza 2, vamos a representarla aquí, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al torque en el elemento el cual conocemos ese torque, que es el torque en D. Entonces vamos a decir que es igual al torque en D entre la distancia que en este caso sería el radio D. Observen cómo es perpendicular a la carga y estamos hasta ahorita hablando solamente del engrane D. Entonces tendríamos que es el radio D, lo cual al sustituir, pues nosotros sabemos que el torque en D ¿a qué es igual? Es igual al torque en A entre N. Sin embargo, a la hora de dividirlo entre RD, vamos a tener que RD ¿cuánto vale? Pues RD vale NR. Entonces, al multiplicar esta N por NR, vamos a tener que es N al cuadrado por esta R. Y listo. Eso es lo que vale la fuerza 2. Vale N cuadrada por R. Y ahora bien, pues, ¿qué vamos a tener, ingenieros? Que esa fuerza 2 me va a servir para conocer el torque en E. Y vamos a encontrarlo. Vamos a decir que el torque que se encuentra en E, ¿a qué va a ser igual? Pues ese torque en E va a ser igual a la fuerza, la cual nosotros sabemos que es TA, y lo vamos a dividir entre N al cuadrado por R.
Y a esta fuerza que nosotros tenemos aquí como TA por n al cuadrado por r, que es F2, lo vamos a multiplicar por la distancia. ¿Y cuál distancia va a ser? Pues la distancia que nosotros tenemos, como estamos hablando del engrane E, sería la distancia del centro de E a la aplicación de la fuerza, que en este caso sería R. Entonces vamos a multiplicarlo por R. ¿Y qué tendríamos? Que esta R con esta R se van a hacer un 1 y vamos a tener que el torque en A que va entre n al cuadrado y listo. Eso es el torque que nosotros tenemos en E. Hasta ahorita nosotros ya conocemos todos los torques, lo cual es bueno. Sin embargo, ahora hace falta conocer los ángulos para por fin poder conocer el ángulo en el extremo A. Y para conocer los ángulos, ahora vamos a comenzar del final, que es con el engrane E, hasta el engrane D y después nos vamos a pasar a los últimos dos engranes. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Hay que recordar que nosotros podemos poner un ángulo que sería un ángulo relativo, el cual sería el ángulo E con respecto a F. Y nosotros sabemos que esos ángulos sería el ángulo E menos el ángulo F. Sin embargo, mucha atención. ¿Por qué? Porque resulta que ya habíamos visto desde un inicio que al estar fijo el punto o el ángulo F, más bien el punto F, ese ángulo va a tener un valor de 0. Entonces, esto va a tener un valor de 0 y en este caso, el ángulo relativo, que al final de cuentas no fue relativo porque este extremo está fijo, va a ser igual al ángulo N. Ahora mucha atención con lo siguiente. ¿Por qué? Podemos apreciar de que los extremos de D y de C no son extremos fijos como nos dijeron en el punto F. ¿Qué quiere decir esto? Pues que C va a girar o se va a deformar en el momento en el que se le aplique una fuerza, pero E también va a sufrir una deformación. Eso quiere decir que si los dos ángulos giran, entonces vamos a tener un ángulo relativo, algo similar a lo que acabamos de ver. ¿Y qué tendríamos entonces? Pues vamos a decir que el ángulo relativo le vamos a llamar que es el ángulo D con respecto al ángulo C. ¿A qué sería igual? Pues va a ser igual al ángulo D menos el ángulo C. Y listo, este es mi ángulo relativo. Ahorita vamos a obtenerlos cada uno de estos y vamos a pasarnos a este juego de engranes, porque ahorita vamos a ver qué es lo que podemos apreciar. Miren, de hecho, regresando a estos engranes, ¿qué podemos ver, ingenieros? Vamos a ver lo siguiente. De acuerdo a la teoría que nosotros veíamos sobre la torsión, resulta de que a la hora de que este elemento se deforma, vamos a suponer que pasa del punto de contacto a este punto que le vamos a llamar A', aquí se forma un ángulo, que es el ángulo de torsión que nosotros estamos poniendo. Pero al momento de que está en contacto con el otro engrane, va a tener el otro engrane también un ángulo de torsión que le vamos a llamar ángulo de torsión N. Algo que tienen, o una característica que tienen estos ángulos que acabo de escribir, ¿cuál es? Que los arcos de dichos ángulos son iguales. ¿Y qué quiero decir con que los arcos sean iguales? Pues como nosotros estamos hablando de engranes que tienen el mismo material, entonces el arco que se dibuja de aquí, el arco que se dibuja de aquí hasta acá, ingenieros, es el mismo que se dibuja de aquí para acá. Son los mismos arcos porque se deforman igual, al menos los engranes, más no los ejes. Y entonces, pues, ¿qué pasa con esto? Pues observen, si nosotros aplicamos esa igualdad en cuanto a los ejes, a los arcos, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? Vamos a decir entonces que el arco que se genera en este ángulo o en este engrane, que es el D, ¿cómo sería? ¿Cómo escribimos la longitud de un arco? Pues bien, para escribir la longitud de un arco vamos a poner
el radio, no es cierto, el ángulo, por cierto, sería el ángulo D por el radio D. Esa es la longitud del arco del engrane de la izquierda, pero va a ser igual a la longitud del arco del engrane de la derecha, donde vamos a multiplicar el ángulo F, de hecho es el ángulo φ, que le vamos a llamar E, por el radio en E, y vamos a dejarlo simplemente así. Donde, mucha atención, ingenieros, nosotros vamos a poder encontrar este ángulo E de manera muy simple. Vamos a encontrarlo de una vez. Vamos a decir que ese ángulo E, ¿a qué va a ser igual? Pues ese ángulo E es igual al torque que hay en E, que nosotros ya vimos que es TA entre N al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por la longitud. En este caso nos dicen que todo lo dejemos en términos de longitud porque tienen la misma longitud. Entonces lo vamos a multiplicar esto por L y todo esto lo vamos a dividir entre ¿qué, ingenieros? Pues lo vamos a dividir entre el momento polar de inercia y el módulo de rigidez. De tal manera que ese ángulo E va a tener el siguiente valor: TA por L, y esto lo vamos a dividir entre el momento polar por el módulo de rigidez por la N al cuadrado. Y entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos el ángulo E en función de las variables que ya conocemos. Si observan, estas variables todas se conocen. Por eso lo estamos dejando en función de esto que nos está solicitando el problema. Ahora, pues ese ángulo D yo ya lo puedo conocer muy simple. ¿Por qué? Porque de aquí podemos despejar y podríamos decir que el ángulo en D, ¿a qué va a ser igual? Pues es igual al ángulo E por RE, y esto lo vamos a dividir entre RD. Ahí está. Pues vamos a sustituir para encontrar de una vez este ángulo D. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que el ángulo D, ¿a qué va a ser igual? El ángulo D va a ser igual a, vamos a ponerlo acá abajo porque no va a caber ahí, vamos a ponerlo aquí como ángulo D, va a ser igual al ángulo E. Nosotros podemos ver que el ángulo E, ¿a qué es igual? Lo voy a sustituir de una vez, ya conocemos su valor, es TA por L entre el momento polar por el módulo de rigidez y la N al cuadrado. ¿Y esto por qué va a ser multiplicado? Pues esto va a ser multiplicado por el radio de E, que sabemos que vale R, y va a ser dividido entre el radio de D. Por cierto, aquí me faltó poner un subíndice. Y ese radio D, ¿cuánto vale? Pues vale NR. Es decir, esta R con esta R se van y vamos a tener que es TA por la longitud entre el momento polar de inercia, el módulo de rigidez, y vamos a tener que esta N va elevada al cubo. Hasta aquí nosotros ya tenemos el ángulo D. Ahora bien, ¿cómo podríamos conocer el ángulo C? Pues lo podríamos conocer de la siguiente manera. Nosotros vamos a decir que el ángulo relativo, vamos a ponerlo así como φ, este ángulo relativo, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a el ángulo C con respecto a D, y entonces vamos a tener que es el ángulo C menos el ángulo D. ¿Dónde de aquí qué podríamos nosotros tener? Pues de aquí podemos despejar el ángulo C. ¿Y qué vamos a tener? Pues de aquí vamos a tener que el ángulo C va a ser igual al ángulo C con respecto de D menos, de hecho no es menos, sería más, porque lo estamos pasando hacia el otro lado, y esto quedaría más el ángulo D que nosotros ya conocemos. Ahora bien, pues vamos a encontrar primero el ángulo de C con respecto de D. Para nosotros poder encontrar el ángulo de C con respecto de D, pues hay que recordar que vamos a necesitar el torque que hay en CD por la longitud entre el momento polar y
la G, que es el módulo de rigidez. Recuerden que no lleva subíndices, ya que todos los ejes tienen misma longitud, mismo diámetro y por lo tanto, pues mismas propiedades geométricas como el momento polar de inercia. Entonces, al conocer el ángulo relativo, como pueden apreciar, pues ya podríamos conocer nosotros el ángulo C. Simplemente basta con sumar este ángulo relativo más el ángulo D. Y entonces, pues vamos a hacerlo. Vamos a decir que el ángulo que tenemos en C, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al ángulo relativo, que le vamos a llamar CD, por la longitud, y esto lo vamos a dejar en función del momento polar y la G. ¿Y a esto qué le vamos a sumar? Pues le vamos a sumar el ángulo que nosotros le llamamos ángulo D, que es TA por L, pues vamos a ponerlo como TA. Esto nos queda por L y esto lo vamos a dividir entre J por G n al cubo. Vamos a ponerlo como J por G por n al cubo. Entonces, podemos simplificar esta ecuación porque hay que recordar que nosotros conocemos el valor del ángulo C, del torque C, perdón, o del torque D, que sabemos que es el mismo. Nosotros veíamos que el torque C es igual al torque D y es TA entre n. Entonces, vamos a sustituirlo y ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que es TA, que multiplica a la longitud, entre n por j y esto después por g. Después vamos a tener que es TA por L y esto me va a quedar como entre j por g por n al cubo. Donde, como pueden apreciar, aquí podemos factorizar algunos términos. De hecho, tendríamos algo más o menos así. Vamos a factorizar el torque en A. Este torque en A lo factorizamos, la longitud también la vamos a factorizar, el momento polar y vamos a factorizar la G también. ¿Y por qué no? Podríamos factorizar una N. ¿Y qué tendríamos? Pues si factorizamos la N, vamos a tener que es un 1 y después vamos a tener que es más, porque es lo que tenemos, y tendríamos que es 1 entre n al cuadrado. Y listo. Este término es el ángulo que yo tengo en función de C. Y ahora, pues regresando al diagrama, vamos a ver. Podemos aplicar el mismo principio de que, como están hechos del mismo material los engranes, el arco va a ser igual. Es decir, la longitud de arco entre ambos engranes va a ser el mismo, con un procedimiento similar al que acabamos de hacer para los engranes D y E. Y entonces, pues vamos a igualar esos arcos. Vamos a decir que el arco que existe en C va a ser igual al arco que existe en el otro engrane, que es B. Entonces, para encontrar esos arcos, pues nosotros sabemos que el arco en C va a ser igual al ángulo que se forma por el radio en C, y el arco en B es igual al ángulo que se forma por el radio B. Entonces, Inges, pues de aquí nosotros ya conocemos el ángulo en C. Pues vamos a conocer el ángulo en B. Y para ello, vamos a decir que el ángulo en B es igual al ángulo φ C por el radio en C, y esto lo vamos a dividir entre el radio B. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener el torque en C, que ya sabemos que es de JA por L, de hecho no es J, es T, perdón, es el torque en A por L entre el momento polar por la G por la N, que van a multiplicar a 1 más 1 entre N al cuadrado. ¿Y esto por qué lo vamos a multiplicar? Pues lo vamos a multiplicar por el radio en C. Como saben, el radio en C tiene un valor de R. Entonces, lo vamos a multiplicar esto por R y lo vamos a dividir ¿entre qué? Pues lo vamos a dividir entre Rn, que es la distancia del radio en B. Ustedes lo pueden apreciar. Aquí podemos ver que esa es la distancia. Y entonces, aquí podemos hacer alguna simplificación, como por ejemplo,
este radio con este radio se hacen un 1. Y este n lo podríamos pasar hacia el otro lado como n al cuadrado. Y entonces, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que sería el torque en A que va a ser, lo vamos a multiplicar por L entre el momento polar por la G por la n al cuadrado. Y esto me quedaría por 1 más 1 entre n al cuadrado. Así. Y listo. Ya tenemos el radio en B. Si nosotros regresamos a la figura, vamos a apreciar de que el radio, una vez que nosotros conocemos el radio en B, pues ahora tenemos que trabajar sobre este torque, sobre este eje. Sin embargo, presten mucha atención porque resulta de que los extremos de este eje son extremos libres. Entonces, va a ser necesario, como quien dice, aplicar un ángulo relativo de TA entre TB. Y entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a tener que el ángulo de A con respecto de B es igual al ángulo de A menos el ángulo de B, donde de aquí podemos despejar y vamos a decir que el ángulo de ¿a qué es igual? Es igual al ángulo relativo A con respecto de B más el ángulo de B. Entonces, a partir de esta expresión va a salir nuestro resultado, pero me hace falta conocer el ángulo que es A con respecto de B. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al torque que hay en el eje AB, que nosotros sabemos que es TA. Entonces va a ser TA por la longitud entre el momento polar de inercia y la G. Este es el ángulo relativo. Y ahora sí, podríamos nosotros sumar y encontrar el ángulo en A. ¿Y qué tendríamos? Que el ángulo en A va a ser igual a ¿qué? Al ángulo relativo, que sabemos que tiene un valor de TA entre L, entre el momento polar por el módulo de rigidez. Y esto lo vamos a multiplicar por el, no es cierto, lo vamos a sumar, vamos a tener que es más, el ángulo que tenemos en B. ¿Y cómo nos quedaría? Pues esto nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener que es TA por L y vamos a tener que es J entre G y N al cuadrado. De aquí vamos a tener que es 1 más 1 entre N al cuadrado. Y hasta aquí nosotros ya tenemos el resultado del ángulo en A. Sin embargo, vamos a ver qué podemos hacer de tal manera que podamos factorizar y tener un resultado más compacto. Por ejemplo, lo que a mí se me ocurre es decir que el ángulo ¿a qué va a ser igual? Pues vamos a factorizar TA, la longitud, el momento polar y el módulo de rigidez. Y todo esto lo vamos a multiplicar entre ¿qué? ¿O por qué? 1 entre n al cuadrado más 1 entre n a la cuarta más 1. Y listo. Este es el resultado que nosotros acabamos de obtener. Sin embargo, hay que hacer algunas aclaraciones antes de terminar. Primero, se pudo observar cómo desde un inicio nosotros comenzamos del primer engrane, que fue el engrane B, y nos fuimos recorriendo hasta la parte de atrás para ir obteniendo esos torques. ¿Por qué? Porque todo tenía que quedar en función del torque que nosotros conocíamos. Ahora bien, después de encontrar los torques, ahora empezamos de atrás hacia adelante para encontrar los ángulos. ¿Y esto por qué? Porque hay que recordar que para conocer los ángulos es necesario conocer los torques. Y por eso es que el procedimiento se llevó a cabo de esa manera. Y con esto concluimos todo lo que el problema nos ha solicitado. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.